Buenos días. Buen día, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, profe. Buen día. Bueno, para arrancar quería comentar un poquito el tema de cómo vamos a ir con los temas. En teoría, entre este mes y agosto y septiembre se deberían dar las clases que faltan, porque octubre prácticamente está ocupado con los exámenes. Normalmente primera semana de octubre deberíamos tomar el segundo parcial. Después dar una clase de consulta antes de los recuperatorios, sería segunda semana de octubre. Y la tercera y cuarta serían los recuperatorios oficiales. La primera instancia de recuperación, donde se puede recuperar el primero o el segundo. Y en el caso de necesitar otra instancia, la segunda instancia de recuperación, también para recuperar o el primero o el segundo. Pero como venimos bien con los temas, no habría problema para terminar de desarrollar todos los temas que faltan ver o los que normalmente se ven en el práctico en los 2 meses que faltan. Respecto al recuperatorio adicional, que yo les había comentado, de tener un recuperatorio adicional para aquellos que no han aprobado el primero o lo han aprobado con 4, con 5 y quisieran levantar la nota. Con el otro curso también estuvimos hablando y ellos proponían el día 21, yo les dije el sábado anterior, pero puede ser el sábado 21, o sea, entre el 14 y el 21, elijan un sábado y el horario, eso sí, se tienen que poner de acuerdo ustedes. A qué horario quieren que les cuelgue el recuperatorio. Aquellos interesados se ponen de acuerdo y me traen una respuesta de manera tal de no estar yo involucrado en ese acuerdo. Si ustedes se ponen de acuerdo, me avisan. Si no, yo los cuelgo el sábado 21 a las 3 de la tarde, que es más o menos el horario habitual que todos pueden. Pero si ustedes dicen, no, el sábado 14 o el sábado 21 a la mañana, bueno, eso se ponen de acuerdo entre aquellos que tienen la intención de aprovechar un recuperatorio adicional y me lo hacen saber. Y ese día, a esa hora, yo les dejo disponible el recuperatorio. No sé si tienen alguna consulta respecto a ese tema. Si no, bueno, arrancamos con un poco el repaso de la última clase y con los temas de hoy. ¿No hay dudas? Bueno. Bien, a ver, voy a poner a grabar, antes que me olvide. Bueno, todo este mes vamos a estar viendo temas relacionados con resistencias y componentes de resistencia, del que ya hablamos un poco en la última clase, sobre todo respecto a las cuestiones constructivas, que es lo que no vamos a volver a ver ahora. Ya está la última clase, incluso grabada a disposición, donde veíamos que el componente resistencia o los valores de resistencia en ohm como tales parten de las características constructivas. Es decir, que nosotros con voltajes y con corrientes no vamos a fabricar o modificar el valor de la resistencia. El valor de la resistencia viene dado por el fabricante. A lo sumo, en el caso de la resistencia, vimos que ante la entrada en funcionamiento de la resistencia, ante el calentamiento que toda resistencia tiene, puede llegar a variar su valor y lo único que habría que hacer ahí en ese caso es tomar las ecuaciones y
los coeficientes de variación de la tabla y examinar a ver una resistencia de tantos ohm fría, digamos desconectada, termina teniendo tantos ohm, ya sea más o menos, dependiendo del coeficiente de variación que tenga, cuando se conecta. Es decir, toda resistencia que se conecta y empieza a circular corriente a través de ella se calienta. Y en ese calentamiento puede haber una variación significativa o no. Si hay una variación significativa, habrá un coeficiente de variación con el cual ustedes, con la temperatura de ambiente normal y la temperatura de funcionamiento, pueden saber cuál es ese nuevo valor que tiene esa resistencia. Bueno, eso es más o menos lo que vimos desde el punto de vista de la resistividad y la variación de resistencia respecto a temperatura. Nosotros a partir de ahora vemos la resistencia como tal sin ninguna variación, y si hay algún problema donde aparezca la variación, bueno, es el paso previo que tienen que hacer. Antes de evaluar, examinar cuál es el verdadero valor de la resistencia en funcionamiento y a partir de ahí hacer todo lo que vamos a hacer ahora. Ustedes acuérdense que me pueden interrumpir cuando crean necesario. Así vamos evacuando las dudas a medida que voy hablando. No hay ningún problema con eso. Bueno. Hay una cuestión importante que hay que aclarar porque el aspecto energético de las cosas siempre es un buen aliado para tratar de ver qué hay que hacer con los problemas. Y generalmente ese aspecto energético es bastante simple de examinar. Nos da mucha información. Cuando nosotros tenemos un capacitor conectado a una fuente, en los circuitos con capacitores, decíamos, bueno, la energía, el capacitor le saca energía a la fuente, ¿y qué hace con esa energía? El capacitor la acumula. Simplemente la acumula y después la devuelve en el caso de que hiciera falta o se diera la posibilidad, como veíamos esos circuitos con llaves, donde la fuente carga un capacitor y después el capacitor se descarga en otros. Bueno, en realidad lo que hace un capacitor es ese movimiento de entretener energía, absorberla en algún momento y devolverla en otro momento. Pero ¿qué hace con la energía? La acumula, la recibe y la acumula, y si no la devuelve. Pero no hace más nada, es decir, sigue siendo energía en forma eléctrica cuando la recibe, la devuelve en forma eléctrica cuando la devuelve, y es lo único que hace. El capacitor, si lo vemos desde el punto de vista de cuestiones energéticas, es parecido a la mecánica en física 1, a un resorte. ¿Se acuerdan que si cargamos un capacitor, ese capacitor acumulaba un medio de C por V al cuadrado de energía? Estos eran los joules que acumulaba un capacitor de tantos microfaradios o de tantos faradios cuando lo conectamos con una fuente de tantos voltios. Si teníamos un resorte y lo empujábamos, como esos ejercicios clásicos de física 1, donde viene una masa a una cierta velocidad v, que trae una energía cinética de un medio masa velocidad al cuadrado, es decir, aprieta el resorte, se detiene la masa. ¿Dónde se fue toda esa energía que traía la masa? Ahí fue el resorte. Se apretó, supongamos, hasta ahí, y hubo una compresión delta X de este valor. Bueno, ¿qué hizo el resorte? Simplemente acumuló esa energía. La tiene guardada ahí en su deformación. ¿Cuánto vale esa energía? Un medio de K por delta X al cuadrado. Bastante similar. Bueno, estos dos elementos, tanto el capacitor en los circuitos eléctricos como el resorte en una problemática mecánica, acumulan energía y después, si hace falta, la devuelven. Si después este resorte se compactó y se vuelve a estirar, bueno, vuelve a devolver, valga la redundancia, nuevamente esa energía que acumuló. Desde el punto de vista de energía, la resistencia no acumula energía, pero sin embargo la consume, recibe energía y no la acumula. Entonces, la pregunta clave para resolver algunos tipos de problemas cuando hay resistencia en los circuitos es: ¿qué hace la resistencia con la energía que recibió? ¿No es cierto? Desde el primer día de clase nosotros
dijimos que la energía era la magnitud física que representa cambios y que tiene varias propiedades. La primera es que la primera propiedad es que no se pueden, los joules no se pueden destruir, no pueden desaparecer, no se pueden reproducir. O sea que la energía lo único que puede hacer es moverse de un lado a otro, en distintas formas, manifestándose de diferentes maneras, pero la energía lo único que puede hacer es moverse de un lado a otro. Entonces, si yo les pregunto, acá tengo una resistencia, y la resistencia se puede simbolizar de esta manera o el símbolo más clásico de esta manera, es lo mismo. Si tengo una resistencia conectada a una fuente, supongamos una fuente de 10 voltios, esta fuente está entregando energía, ya vamos a ver los detalles de la corriente, ley de Ohm, vamos a repasar, pero esta fuente le está entregando energía a la resistencia. ¿Y qué hace la resistencia con la energía que recibe? Ya les anticipé, la resistencia no acumula energía, o sea que no podemos decir que la guarde dentro de ella, porque para guardar energía hace falta un capacitor o bien una bobina, que es otra cosa que no la vemos en el práctico, un inductor, una inductancia, o otra batería. Es decir, una resistencia no puede acumular energía. Entonces, ¿qué hace con la energía que recibe? ¿Alguien puede arriesgar? ¿Se calienta? La resistencia se calienta. Entonces, ¿qué hace cuando una resistencia se calienta? ¿Cómo? La disipa. La disipa en forma de calor, exactamente. El término técnico es exactamente ese, disipar. ¿Qué es disipar? Tomar energía y en forma de calor tirarla al ambiente. La disipa en el ambiente. Entonces, la energía que la energía que la resistencia recibe de la fuente, la tira al ambiente. Después vamos a ver en uno de los ejercicios, a ver este ambiente puede ser el agua que está dentro de la pava o la carcasa de la pava. Ya vamos a hacer un ejercicio, pero la saca del sistema eléctrico en forma de calor. Después el calor se puede dividir, un poco va para acá, otro va para allá, pero básicamente ese es el punto, porque hay ejercicios donde dice una resistencia calefactora, calienta, ya lo vamos a hacer, es uno de los ejemplos. Entonces hay que tener claro el aspecto energético de la resistencia. Toda la energía que recibe una resistencia, todos esos joules que nosotros vamos a calcular, van a ir a parar al ambiente donde esté la resistencia puesta. Porque, como bien dijo quien respondió, el término técnico es disipa. ¿Sí? Disipar es simplemente tomar energía, en este caso de un circuito eléctrico, y transformarla en calor y desparramarla por el ambiente donde se encuentra. Bueno, repasando la ley de Ohm, el memotécnico era, de la ley de Ohm era este triangulito, donde fácilmente podemos recordar que si queremos calcular voltaje tenemos que multiplicar la corriente por la resistencia. Si queremos calcular corriente tenemos que dividir voltaje dividido resistencia. Si queremos calcular la resistencia, voltaje sobre corriente. Entonces, en un circuito, el más simple de todos, que es una resistencia conectada a una fuente, la corriente circula a través de la resistencia. Y nosotros podemos calcular cuál es esa corriente que circula. Supongamos que acá tenemos resistencia de 10 ohm. Entonces decimos I, V sobre R, corriente, 10 voltios sobre 10 ohm, igual a 1 ampere. Vamos a borrar esto de acá abajo, que es simplemente como para comparar qué hacía un componente con la energía y qué hace la resistencia ahora con la energía. Bueno, bien, esta es la manera simple cuando sabemos qué diferencia de potencial, o qué voltaje, o qué caída de tensión, son todos sinónimos, tiene en sus bornes una resistencia, y si sabemos cuál es el valor en ohm de esa resistencia, ya sea el original o el calculado a través del coeficiente de temperatura,
vamos a poder calcular la corriente que circula. El valor nominal de la corriente, es decir, el módulo. También es importante para algunos ejercicios establecer la polaridad, porque yo les puedo preguntar si mido el voltaje en la resistencia de tal manera, ¿cuál es el valor de ese voltaje? Ustedes pueden hacer los cálculos con la ley de Ohm, o viendo el circuito. En este caso es muy simple, uno dice la resistencia cae en 10 voltios, porque está directamente conectado a la fuente de 10 voltios. Pero la pregunta puede ser un poquito más compleja, es decir, tengo un voltímetro, hacemos una pequeña introducción a la instrumentación, esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante, clase que viene o la otra. Tengo mi tester y lo pongo en modo voltímetro, es decir, para medir voltios. Todos los testers tienen un cable negro que se llama COM, que COM viene de común, que en términos de lo que estamos viendo lo podemos tomar como la referencia cero. Es decir, el instrumento no sabe que le estamos conectando, pero va a tomar como referencia cero el punto donde nosotros conectemos la punta negra. Es decir, a partir de ahí va a empezar a contar los voltios hasta llegar al otro extremo. Supongamos que esta punta negra lo conectamos en esa parte del circuito. El tester o cualquier voltímetro también tiene una punta roja que puede estar conectado en este punto en particular. Entonces, en vez de preguntarle en un ejercicio cuál es el voltaje que cae sobre esa resistencia R, que en este caso sería 10 voltios, yo puedo preguntar, o se puede preguntar en el examen, cuál es la lectura del voltímetro, es decir, qué marca el voltímetro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la pregunta qué marca el voltímetro y cuál es el voltaje que cae sobre la resistencia? Y bueno, básicamente el signo, porque el voltímetro puede marcar una cosa u otra dependiendo de cómo esté conectado. Si sabemos que el voltímetro va a empezar a contar a partir de donde esté su punta negra, entonces tenemos que ir al circuito donde está la punta negra y viajar hasta donde está la punta roja. En este caso, ese viaje atraviesa solamente un componente. Más adelante, en otro ejercicio más complejo, vamos a ver que puede atravesar 2, 3 o más componentes. Bueno, pero en ese viaje, lo importante es la dirección en que nosotros hacemos ese viaje. Siempre desde la referencia hasta el punto. Entonces, de esa manera vamos a ir viendo la diferencia de potencial que suma o resta, y en definitiva va a ser la lectura que va a tener ese voltímetro. Entonces, antes de responder esa pregunta, hay que hacer algo que se llama polarizar, que simplemente significa asignarle la polaridad a los polos, positivo o negativo, a las resistencias. Una fuente, esto ya también lo vamos a volver a ver con más profundidad cuando veamos los circuitos de Kirchhoff, pero es bueno que nos vayamos familiarizando con los términos. Una fuente o una pila o una batería podemos ver por definición, porque el fabricante ya lo establece, cuál es el positivo y cuál es el negativo. Tomamos una pila, vemos que está marcado, este es el positivo, este es el negativo, la batería igual. Pero en una resistencia no tiene polaridad cuando está el componente suelto. Adquiere una polaridad cuando se lo conecta a un circuito. Entonces, esa cuestión de polarizar es fundamental para responder preguntas como esta, qué marca el tester cuando está conectado de tal manera, y después más adelante poder resolver los circuitos de Kirchhoff. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer para polarizar? Determinar en qué sentido se circula la corriente, eso es principalmente. ¿Por qué marco yo acá que la corriente sale de la fuente desde el positivo, atraviesa todo lo que tenga que atravesar y vuelve al negativo? O sea, esta es la manera en que se mueven las cargas. Las cargas, por definición, son cargas positivas. En realidad la corriente es al revés, son electrones con carga negativa que van al revés, pero olvídense de ese tema porque matemáticamente es equivalente. Nosotros contemplamos que las cargas son positivas
para hacer una comparación con la gravedad, donde las masas siempre son positivas. Entonces, pero incluso esto no es un invento para esta clase, todos los instrumentos están hechos con ese criterio, así que así lo seguimos. La corriente eléctrica nominal o teórica son cargas positivas que caen desde un lugar donde hay mayor energía potencial a uno menor. Imagínense que nuestra batería fueran, acá para compararlo con el campo gravitatorio, este es nuestro suelo y nuestras baterías son estas 5 piedras que están acá. Cada una pesa 1 kilo, acá hay 1 metro, entonces acá tengo energía acumulada. 1 kilo masa por gravedad 10, por altura 1. Tengo 10 joules acumulados en cada piedra, ¿está bien? Mientras nosotros vamos gastando esta energía, supongamos que esta es nuestra batería del teléfono celular y tenemos estos 50 joules acumulados en la batería. A medida que nosotros lo usamos, vamos tirando piedras abajo, ahí nos quedan 3, es el indicador de cuánta batería nos queda, y así hasta que se agota completamente. Entonces, esta masa de 1 kilo que estaba a 1 metro de altura tenía energía potencial gravitacional, en ese caso, masa por gravedad por altura. 1 kilo por 1 metro por 10. Tenía 10 joules que cuando los consumí, usé el teléfono, se gastaron. Acá tengo 0. 0 de batería, 100% y los pasos intermedios. Siempre la masa va a entregar energía cuando pasa de un lugar donde hay mayor energía potencial, a 1 metro del suelo, a cuando hay 0 metros de altura. Es decir, que la energía se va a entregar, la masa va a entregar energía cuando cae de un lugar que hay mayor energía potencial a cuando hay uno menos. Así va a entregar. ¿Qué pasa cuando ponemos a cargar el teléfono? Se agotó la batería, lo enchufamos y lo ponemos en el cargador. Bueno, ¿qué hace el cargador? Hace el paso inverso. Saca energía de la red para poder cada una de estas masas volverlas a llevar al punto original. Y así con todas. Entonces, cuando estamos entregando energía a una fuente, las cargas se mueven de menos a más, pero cuando estamos consumiendo, las cargas se mueven, en este caso las masas, pero en el circuito eléctrico las cargas se mueven de más a menos. Volviendo a este ejemplo, a la resistencia, entonces una resistencia no carga la fuente, una resistencia es el consumo. Una resistencia recibe energía y la disipa en calor, como hablamos anteriormente. Entonces, estamos en el caso de la piedra que cae para entregar energía. Por eso, las cargas se van a mover de positivo a negativo cuando se consuma, igual que las piedras caen solas de 1 metro de altura hasta el suelo. Después, para volver a llevar las cargas del menos al más, vendrá el cargador de esta fuente o el reemplazo de la batería, si es una pila seca, para que volver a tener cargas en la placa positiva. La cuestión es que en un consumo, como en una resistencia, las cargas van a circular siempre donde hay mayor energía potencial a una menor. Esta es la forma, y si hay alguna duda pregúntenme, porque la manera en que nosotros marquemos el sentido de la corriente va a determinar la polaridad que le asignemos a cada componente. Y de la polaridad viene la respuesta a esta pregunta, para ir bien práctico al asunto. Si quiero responder bien esta pregunta, tengo que saber polarizar bien la resistencia, y para saber polarizar bien la resistencia, tengo que saber cómo la corriente atraviesa esa resistencia. Si en este caso, de acá arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba. Y para saber eso, tengo que saber que cualquier consumo va a mover cargas de un lugar, de un punto donde hay mayor energía potencial a uno menos. El consumo de más a menos, el cargador de menos a más. Entonces, acá voy a marcar que la corriente entra por esta pata de la resistencia y sale por esta. Por lo tanto, esta pata está a mayor energía potencial que esta. ¿Está bien? Y de esa manera puedo responder si el tester marca más o menos 10. Vuelvo a repetir lo que dije antes, me tengo que parar donde el tester tiene su referencia, que es la punta negra,
y recorro el circuito, en este caso solamente atravesando un componente, porque es un circuito simple, y ahora sí miro el signo, de menos a más. Hay una elevación de tensión, de menos a más, hay una subida de tensión. ¿Cuánto era esta tensión? 10 voltios. Entonces el tester acaba de marcar 10 voltios. Pero ¿qué pasa si pongo al revés? Pongamos que la punta negra la ponemos acá y la punta roja, fíjense que el circuito no es el que cambió, simplemente yo estoy midiendo al revés. El circuito sigue siendo el mismo, debería ser y es con el signo cambiado. ¿Por qué? Porque el tester toma como cero el punto del terminal COM y de ahí tenemos que recorrer el circuito. En este caso hay un solo camino, en circuitos más complejos puede haber dos o más caminos, se puede elegir cualquiera de esos dos caminos que una de los dos puntos, pero siempre desde la referencia hasta la punta roja. En ese caso atravieso la resistencia de arriba para abajo y miro los signos, de más a menos. Tengo una bajada de tensión. Entonces los 10 voltios son negativos en este caso. Entonces ahí, en este caso, va a marcar menos 10 voltios. Bueno, vamos aclarando estas cosas para que después cuando vayamos haciendo otros ejercicios puedan volver a estos ejemplos simples y aclarar los conceptos. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Esto es lo mismo que si toman el voltímetro y miden una pila, si ponen la pata negra en el menos, la pata roja en el más, el tester va a decir 1,5 voltios, pero si dan vuelta la punta, va a decir menos 1,5 voltios. Entonces, ahí se dan cuenta que los voltajes son relativos, tanto los signos como los valores de los voltajes son relativos al punto de referencia. Si uno, por ejemplo, se para al lado de una torre de alta tensión, por ejemplo. Una torre de alta tensión, los tres cables. Y pregunta, ¿cuál es el voltaje de este cable? Yo sé que la alta tensión tiene 132.000 voltios. Pero la pregunta es, esa es la tensión nominal, así se determina, tensión nominal del sistema de alta tensión en Argentina, 132 kilovoltios, 132.000 voltios. Pero si uno pregunta, ¿qué voltaje tiene este cable? La pregunta es ¿respecto de qué? Si es respecto de este otro cable, sí, 132.000 voltios. Y respecto de este otro cable de la tercera fase, también. Pero respecto al suelo, no, respecto al suelo no tiene 132.000 voltios, tiene 132 dividido raíz de 3. Ah, y respecto a sí mismo, no, respecto a sí mismo, 0. Ah, entonces por eso es que una persona puede estar tomada de este mismo cable, trabajando sobre la propia línea, y no le pasa nada. Y claro, porque ¿dónde tiene la mano derecha la persona? Sobre este cable. Y la mano izquierda también. Y todo su cuerpo también. Entonces no hay diferencia de potencial entre un punto y otro de la persona. Entonces no es peligroso si uno está parado sobre el cable. Ahora, si toca la torre y el cable, sí tiene problemas. Entonces, esto es también el principio de las normas de seguridad eléctrica. No se trata si uno está a alta, baja tensión, sino que todo el cuerpo esté sometido a la misma diferencia de potencia. Es decir, que el potencial de cada punto del cuerpo sea el mismo, para que la diferencia de potencia entre un punto y otro del cuerpo sea cero, básicamente. La diferencia de potencial, entonces, relativa al punto de referencia que esté tomando en ese momento. Bueno, estas cosas pueden parecer cosas sueltas, pero se van a ir complementando a medida que hagamos ejercicio. Bueno, vamos a borrar esto. No sé si tienen alguna duda.
Vamos a aclarar la cuestión de las potencias y las energías. Volvemos a poner este ejemplo simple acá. Teníamos 10 voltios, la resistencia era de 10 ohms, por lo tanto, I igual a V sobre R, 10 voltios sobre 10 ohms igual a 1 ampere. Bueno, potencia y energía en los circuitos eléctricos o de resistencia es muy importante. De hecho, si vimos recién de que la resistencia disipa la energía que recibe, obviamente es muy importante determinar o calcular cuánta es esa energía que recibe y cuánta es esa energía que disipa, porque obviamente la energía se paga, se termina pagando porque entra por algún medidor, entra. Entonces, para calcular la potencia que disipa una resistencia o que consume cualquier aparato eléctrico, en el caso nuestro, de nuestros ejercicios donde no varían los voltajes y no varían las corrientes, es decir, que una vez que establecemos el circuito, ese es el voltaje, no tenemos corrientes alternas ni dispositivos que consuman de manera variada, tenemos todo constante, entonces podemos decir simplemente que la potencia es el producto de V por I. Esto para calcular la potencia para equipos electrónicos o componentes eléctricos. No nos olvidemos que energía es potencia por tiempo, esto es genérico, súper genérico, lo venimos viendo desde el trabajo práctico de laboratorio número 1, ejercicio de calorimetría, energía, potencia por tiempo, esto lo venimos viendo y es genérico y sigue sirviendo para todo. O sea, los joules, energía, es igual a potencia, que es joule sobre segundo, multiplicado por tiempo, segundo. Esto sigue siendo válido. Lo que tenemos acá es otra ecuación ya relacionada con parámetros eléctricos que podemos llegar a combinar con esta para sacar otras cosas. Bueno, entonces si yo digo cuál es la potencia que está disipando, en el caso de resistencia es correcto hablar de esa manera, ¿cuál es la potencia que disipa esta resistencia? Bueno, ¿qué voltaje tiene esa resistencia? 10 voltios. ¿Qué corriente le circula por esa resistencia? 1 ampere. Entonces, está disipando 10 watts, es decir, que está tirando en forma de calor, recibiendo y tirando al ambiente 10 joules por cada segundo. Por lo tanto, si yo quiero saber cuánta energía en un lapso de tiempo, bueno, si ya calculé la potencia, multiplico por el tiempo, siempre en segundos, y voy a saber cuántos joules esa resistencia disipó en un periodo de tiempo determinado. Bueno, con eso vamos a hacer un ejercicio que es después lo complementamos con... Profe, una pregunta. Sí, pregunta. Toda la energía que recibe la resistencia la disipa en forma de calor a toda. El 100% de la energía la disipa en calor. Ya que preguntaste, después que el hecho de que el 100% se disipe, se puede derivar o ese calor se puede repartir. Recordemos el práctico de laboratorio de la pava. La pava, en la base de la propia pava, porque no la base del aparato, que la base del aparato simplemente es una base de plástico y un conector acá al medio. La resistencia está puesta acá en la base de la pava. En la base de la pava eléctrica, acá está puesta la resistencia, que recibe alimentación a través de este enchufito que tiene acá al medio. Entonces, lo que estamos seguros es que el 100% de la energía que entró por acá, o bueno, poquito menos, pero supongamos que por el cable, que es súper despreciable, no pasó nada. Pero el 100% de la energía que entró por acá, la resistencia la transformó en calor, 100%. Ahora bien, ese calor, como vimos en el trabajo práctico laboratorio, más o menos el 85% llegó al agua y la otra parte del calor se fue a calentar la propia carcasa, entonces a lo mejor ese 15% se fue al ambiente, el 85% al agua, pero el 100% de esto es calor. También.
recibió 100% de energía en forma eléctrica, la resistencia transforma el 100% de la energía en forma eléctrica que recibe en calor, pero bueno, ese calor se puede ir para distintos lugares. En el caso de la pava, bueno, la mayoría al agua y otra parte que directamente se calienta la base, se calienta la carcasa. Este mismo calor cuando llega acá, aparte se va para afuera. El calor después se divide y se subdivide en un montón de lugares, pero la resistencia del 100% que recibió lo disipa. ¿Está bien? No sé si quedó claro. Sí, profe, genial. Bueno, respecto a eso, el ejercicio este que vamos a hacer, el 919, aclara más ese punto. Dice, un calentador de inmersión. ¿Qué es un calentador de inmersión? Una resistencia como la que alguno puede haber usado en el auto. Tiene el calentador que quiere calentar el termo con los 12 voltios del auto. Viene la resistencia con el cablecito y el enchufe para la toma de 12 voltios que tienen los autos, que antes era el cenicero, ahora es simplemente el encendedor. Antes era el encendedor, ahora es directamente la toma de 12 voltios. Tiene ese enchufe clásico de los autos, entonces uno enchufa ahí, la resistencia saca obviamente energía de la batería del auto, se calienta como toda resistencia y ese calor, esa energía que recibe, que la disipa en forma de calor, va a parar al agua si está metida dentro del agua. Entonces ese es el ejemplo del ejercicio 919, que dice que hay un recipiente que tiene 2 kilos de agua, que originalmente están a 20 grados centígrados, y acá ponemos nuestra resistencia que la vamos a simbolizar de esta manera. Ahí está la resistencia. Esa resistencia dice que se conecta... bueno, fíjense que en este caso particular, tenemos como varios pasos ya resueltos, porque dice que la energía recibe y disipa, por lo que acabamos de decir, siempre disipa el 100% de lo que recibe, 500 watts, es decir, 500 joules por cada segundo. Obviamente este ejercicio podría ser un poquito más complejo y decir, la resistencia está conectada a un voltaje de tanto, la resistencia tiene un valor de tanto, para que nosotros calculemos la corriente, después calculemos la potencia, y recién ahí hagamos el resto del ejercicio. Quiero que se entienda esto, que en este ejercicio estamos partiendo de un paso ya posterior. Acá directamente nos dice la potencia de la resistencia es 500 watts. No nos dice a qué valor de voltaje está conectado, ni cuánto ohm tiene la resistencia. Lo normal en un ejercicio un poco más de parcial, digamos, que partamos de acá atrás. Decimos, tenemos una resistencia calefactora de tantos ohm. Se conecta al automóvil en la toma de 12 voltios. Entonces, ahí previamente sabemos, calculamos voltaje por corriente, primero calculamos la corriente, después calculamos la potencia y recién ahí tenemos este dato que ya en este ejercicio está previamente resuelto. Pero valga la aclaración de que puede esto venir un poquito más de atrás, con los valores más... Sí. Este es el ejercicio 919, ¿no? De la guía 20. Sí, exactamente. Porque estoy acá con la guía y no dice la potencia, tipo la calcula en el ejercicio y la ecuación que usa es I al cuadrado por R, que es la resistencia. Bueno, esa es una forma para no pasar por esto, pero yo prefiero que hagan este paso, que simplemente no se pongan a recordar I cuadrado R o B cuadrado sobre R, porque son todas ecuaciones que parten de esto mismo. Claro, pero dice I cuadrado y ahí está el I solo, digamos, en la ecuación esa. Eso es para compactar este cálculo y este en uno solo. Pero esos 3,2 milisegundos que se ahorran en hacer una división ocultan el concepto real. Entonces yo prefiero que se olviden del I cuadrado por R o del B cuadrado sobre R y hagan el cálculo de la ley de Ohm y potencia B por I. Les va a resultar mejor desde el punto de vista del concepto, que no se le mezclen fórmulas de memoria, sino que sepan qué están haciendo.
Con el voltaje y la resistencia, a través de la ley de Ohm, calculo cuánta corriente circula. Y una vez que tengo la corriente y el voltaje, puedo calcular la potencia. Porque aparte, después el dato de la corriente seguramente nos hace falta para otra cosa. También. Así que por eso es que yo les recomiendo que no usen las fórmulas alternativas de potencia, simplemente esta. Ok, buenísimo, profe, gracias. Bien. Bueno, sí, es el ejercicio 9.19. Dice, potencia 500 watts. Bueno, entonces sabemos que la resistencia con algún voltaje, que en este caso no sé cuál es, está resuelto, recibe 500 watts. Pero en la primera pregunta establece que el 80% de la energía disponible es absorbida por el agua. Entonces es lo que hablamos de la pava. La resistencia recibe 500 watts, es decir, recibe 500 joules por cada segundo a través de los cables, de la circulación de corriente. Disipa también lo mismo, el 100%, 500 joules por cada segundo, pero dice que debido a las cuestiones constructivas de esto, el 80% llega al agua y el 20% se disipará por, no sé, por la carcasa, habrá pérdidas. Entonces, del 100% de energía que recibe y disipa la resistencia, vamos a suponer que el 80% de eso llega al agua. Por lo tanto, la potencia efectiva de este calefactor será el 80% de los 500 watts. Digo potencia efectiva porque es lo que llega al lugar donde nosotros queremos. ¿Se acuerdan el concepto de eficiencia que habíamos visto en el práctico laboratorio de la pava? Es decir, más o menos estamos haciendo casi algo idéntico a esto que habíamos visto con el práctico laboratorio. Entonces decimos 500 por 0.8, 400. 400 watts o 400 joules por cada segundo es lo que recibe el agua a través del calentamiento de la resistencia. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo se requerirá para llevar el agua a la temperatura de ebullición? Bueno, suponiendo que es el 80%. Parte de 20 y hay que llevarla a 100. Bueno, esto es el cálculo de energía necesaria para calentar el agua, masa del agua, calor específico del agua, delta T, masa del agua 2 kilogramos, calor específico 4190, delta T 80 Kelvin. Acuérdense que delta T en Kelvin o centígrado es lo mismo. Entonces decimos, ¿cuánta energía necesita? 2 por 4190 por 80, 670.400. 670.400. Bueno, energía y potencia por tiempo. Yo les dije, esto es genérico, sirve para cualquier cosa, calor, equipo de gas, eléctrico. Esta es una ecuación de potencia específica para cuestiones eléctricas, pero esta es genérica, tan genérica como que la potencia es la energía por unidad de tiempo. Entonces, si yo quiero en este caso saber tiempo, bueno, paso potencia dividiendo y digo, el tiempo siempre va a ser la energía dividido la potencia. Si yo necesito acumular 670.400 joules y tengo un suministro de energía efectivo, porque este no va para el agua, necesito saber solamente la que va para el agua, tengo un suministro continuo de 400 joules por cada segundo, entonces voy a determinar cuántos segundos de ese tipo de suministro, si fuera más será menos tiempo, si fuera menos será más tiempo, voy a necesitar para llegar a la ebullición. 670, 400, dividido 400, 1676 segundos. Y esto combina un poco de lo que venimos haciendo con calor. Para de alguna manera también mostrar de que
de que la energía no es energía, calor, los joules son joules en cualquier tipo de sistema, no exclusivo de nada. La energía es un término súper genérico. Bueno, después el punto B de ese ejercicio es un pasito más adelante, simplemente dice, bueno, este es el tiempo que requiere solamente para calentar el agua de 20 grados a 100. Pero dice, reevalúe de nuevo el problema, agregando la energía también que haría falta para evaporar la mitad del agua. Entonces, ya obviamente, si necesito esto, energía total, llamémosle, será la energía para calentar a 100 grados, que es la que ya calculé, y acá hay que agregarle la energía de evaporación, de la mitad en este caso, porque es lo que pide. Entonces, esta ya la conocemos, 670.400, y hay que agregarle la energía para evaporar la mitad. Masa por calor latente de vaporización, energía necesaria para evaporar. Esto es lo mismo que hacemos en los ejercicios de la guía 2. Bueno, la mitad de la masa, dice, 1 kilogramo. Tenemos 2, la mitad, 1 kilo. Calor latente de vaporización, 2,257 por 10 a la 6 joules. O sea, por 1, 2,257 joules por kilogramo. Entonces tenemos la suma, en este caso 2.257 por 10 a la 6 más 670.400. 2.927.400. Esa es la energía total para el punto B, es decir, que no solamente la quiere calentar, sino que quiere evaporar la mitad. Y bueno, de nuevo pregunta cuál es el tiempo de esto. El suministro sigue siendo 400 joules por cada segundo. Entonces, energía dividido potencia, 2.927.400 dividido los mismos 400, estos son joules y esto es joules sobre segundo. Obviamente dará un tiempo mucho más grande, 7.319. 7.319 segundos. Bueno, ¿alguna pregunta? Para combinar este ejercicio con el siguiente que dice el costo, bueno, ahí dice una lámpara, pero más o menos el mismo tema. Entonces vamos a decir, si tuviéramos que calcular el costo de mantener esa resistencia en ese periodo de tiempo, es decir, si yo quiero calcular el costo, estamos haciendo como si fuera un punto adicional del ejercicio 19, agregando lo que pregunta el problema 920. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cuántos pesos? Bueno, ese valor en peso que dice ahí, como que quedó reducido al ridículo con la inflación, pero bueno, supongamos que son dólares, como para que no sea tan ridículo. Supongamos que el kilowatt hora, que es la unidad de energía que se usa normalmente en las facturas de EP, como el joule es fíjense que para poca energía en la práctica da números siderales, entonces en la unidad de energía que se usa para facturar es kilowatt hora. Y esa relación se puede encontrar en cualquier lugar. Yo la busco acá, a ver, la busco en Convert Word y pongo, no lo están viendo porque esta pantalla no se las convierto, pero no se las comparto, pero simplemente voy a la página que yo uso para convertir energía, convertir unidades, convertword.com, busco energía, digo 1 joule, quiero saber cuántos kilowatt hora, y me dice 2,78 por 10 a la menos 7. Entonces, 1 joule es igual a 2,78 por 10 a la menos 7 kilowatt hora. El kilowatt hora es unidad de energía, kilowatt es una unidad de potencia, que son
1000 watts. Sí. 1 kilowatt son 1000 watts. 1 kilowatt son 1000 watts. Por hora son 3600 segundos. Entonces esto es joule sobre segundo. Y ahí queda, sería al revés. ¿Cuántos joule son 1 kilowatt? 3600 por 1000. Y la inversa de eso es lo que hemos calculado acá como 2,78 por 10 a la menos 7. ¿Se entiende? Incluso kilowatt hora es una unidad, una subunidad de energía, pero dentro del mismo sistema internacional. Me pregunta Delfina, ¿qué ejercicio es? Este es el ejercicio 19, pero le estamos agregando un punto que no está en el 19 para no hacer de nuevo lo mismo en el ejercicio 20, simplemente el cálculo del costo de la energía que está en el ejercicio 20 se lo estamos agregando como un tercer punto al ejercicio 9-19. Eso es lo que estamos haciendo. Hicimos el punto A, el punto B del 9-19 y ahora le estamos agregando un punto C para calcular el costo de la energía con ese valor que dice el 9-20. Dice que el kilowatt hora vale 0,06, entonces eso es lo que estamos haciendo. Bueno, esto es simplemente para saber, para comprobar que este valor está bien, pero esto es un cambio de unidades. Entonces, si sabemos que un joule es estos kilowatts, entonces esta cantidad de energía, nosotros decimos, ¿cuánta energía disipó la resistencia? Bueno, la energía que disipó, supongamos que calculamos para el punto B con el calentamiento y la evaporación, es 2.927.400 joule. Ahora, la energía en kilowatt hora, tenemos que multiplicar esto por esto, 2,78 por 10 a la menos 7 por 2.927.400. Son 0,81 kilowatt hora. En vez de joule, lo pongo en kilowatt hora, que es lo que cobran las distribuidoras. Si ustedes se fijan en las facturas de luz, la unidad de energía que usan es el kilowatt hora. Si quieren pasar los kilowatt hora de la factura a joule, es lo que hicimos recién. 3600 segundos, es decir, kilowatt es 1000 watts. Entonces dicen 1000 por ¿cuántos segundos tiene la hora? 3600, y ahí les da 3.600.000. Si usted tiene una factura de luz que dice que consumieron 200 kilowatts, multiplican 200 kilowatts por 3.600.000 y van a saber cuántos joules consumieron. Números grandes, tienen que usar megajoule para que sean más o menos manejables. Pero bueno, acá hicimos al revés. Calculamos en joule, dividimos por 3.600.000 o multiplicamos por esto para saber cuántos kilowatts son joule. Pero lo importante es que sepan que kilowatt y joule son unidades de energía. Simplemente lo paso de joule a kilowatt porque el costo que tengo es por kilowatt. Entonces dice, ¿cuántos pesos o cuántos dólares por kilowatt hora? Uno normalmente dice la factura, ¿cuántos kilowatts de vino? Pero está diciendo mal, porque tiene que decir kilowatt hora, porque kilowatt a secas es una unidad de potencia, no de energía. Energía es potencia por tiempo. El costo dice 0,06. Entonces, bueno, ¿cuál es el costo? 0,06 por, en este caso, 0,81. Esto es pesos por kilowatt hora. Y esto es kilowatt hora. Entonces, simplifico acá y queda pesos. Pesos o dólares. Hasta en dólares es barato. 0,06 por 0,81. Entonces dice 0,0486. Ese es el costo, al menos el costo neto de la energía. Después, obviamente, la factura tiene costo fijo, tiene impuestos, tiene un montón de otras cosas. Pero bueno, eso es
es lo que haríamos en este caso. En el ejercicio 20 dice un día, bueno, entonces se tomarán 3.600 segundos. Ustedes saben que para calcular el costo hay que saber cuánta energía. Y para saber cuánta energía, bueno, si tenemos potencia, multiplicamos por tiempo. Algo que desarrolla tanta potencia, por el tiempo que lo tengamos funcionando, dará la cantidad de energía por el costo, dará el costo total. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, vamos a ver entonces el ejercicio, creo que estaba acá, 9.12, que es sería como los pasos anteriores a los circuitos complejos como hicimos con los capacitores, con muchas resistencias. Algunas están en serie, otras en paralelo, entonces hay que hacer todo el cálculo de series y paralelos, encontrar la resistencia equivalente, todo eso lo vamos a hacer después. Vamos a ir paso por paso, porque estos ejercicios, digamos, puntuales, son generalmente en los ejercicios parcial, una parte de un ejercicio más complejo, un ejercicio con mucha resistencia, serie paralelo, y después sobre una de esas resistencias que hay en el circuito, que preguntamos algo como esto, por ejemplo. ¿Cuánta potencia disipa? ¿Cuánto costo tendría tener eso andando tanto tiempo? Entonces, bueno, estos van a ser como los subproblemas que hay que resolver dentro de un problema más grande. Bien, vamos a ver entonces, en la media hora que nos queda, la función de adaptadora de voltaje y de corriente, limitadora de corriente y adaptadora de voltaje, que tiene una resistencia como componente de un circuito. Si bien no vamos a ver toda la serie paralelo, lo que sí rescatamos de lo que ya hemos visto con los capacitores es que si tenemos dos o más elementos, no importa si son resistencias o lo que fuera, dos o más elementos donde circula una corriente y esos elementos están claramente en serie, la I del elemento 1 será igual a la I del elemento 2. Está claro, ¿no es cierto? La corriente en dos o más elementos que están en serie es la misma, simplemente porque tiene un solo camino. Si esto fuera un caño de agua y estas son dos válvulas, el caudal que pasa por esta es igual al caudal que pasa por esta. Es la cuestión de dos elementos en serie es bien genérica y trasciende incluso las cuestiones eléctricas. Bueno, sí. ¿Qué número de ejercicios es este? El que vamos a hacer es el 9.12, que dice se tiene una lámpara de 120 voltios, 40 watts. Entonces, previamente... Genial, gracias. De nada. Previamente vamos aclarando los temas que necesitamos para resolver. Tener claro de que dos elementos en serie comparten su corriente. O sea, la corriente de los elementos en serie son iguales. Ahora, si entre el punto A y el punto B tengo voltaje B a B, es decir, voltaje que mido de acá hasta acá es X voltios, el voltaje que tenga acá es el que caiga sobre este componente, que será el voltaje 1, y el que caiga sobre este componente, que será el voltaje 2, obviamente esto tiene que ser el voltaje 1 más el voltaje 2. Los voltajes en serie se tienen que sumar para dar el voltaje total, y la corriente total es igual para el elemento 1 o 2, siempre y cuando estén en serie. Vemos solamente la serie porque es lo que necesitamos para resolver el ejercicio 9.12. Después vamos a ver serie paralelo y todo eso más adelante. Bueno, cuando tenemos un elemento, como en este caso, como en el ejercicio 9.12, que funciona con un voltaje distinto, menor, mayor no se puede resolver con una resistencia, pero si funciona con un voltaje menor al de la fuente que nosotros tenemos, podemos poner una resistencia en serie, que se llama, en ese caso esa resistencia se llama limitadora, que nos adapta el voltaje y la corriente, las dos cosas,
a lo que le necesita el elemento en particular. En este caso particular dice, tenemos una lámpara que funciona, según el enunciado 912, con un voltaje igual a 120 voltios, es el voltaje de la lámpara, necesario es 120, menos no funciona, más se quema, entonces tiene que ser 120. Y la potencia de la lámpara es 40 watts, es decir, 40 joules sobre segundo. Usamos una u otra unidades, son equivalentes, obviamente lo mismo, pero bueno, la ponemos de una forma o de otra dependiendo de qué nos queda más cómodo. Por otro lado, tenemos la fuente disponible, que es de 220 voltios, conectada en una punta acá, pero en el otro lado tenemos que poner una resistencia en serie, porque si conectamos directo, no sé, si conectamos, tengo una fuente, si tuviera una fuente de 120, bueno, listo, la conecto directo y no hay problema. Pero en este caso no tengo, si la conecto directo, la lámpara va a recibir 220 voltios y se va a quemar. Entonces necesitamos introducir en serie una resistencia limitadora para que sobre ella caiga, entre comillas, uno dice soporte o caiga la diferencia de potencial que la lámpara no necesita. Entonces, con esto que hemos aclarado acá, podemos deducir lo siguiente. La corriente, como circula de más a menos, por supuesto, por lo que vimos al principio de esto, la resistencia consume energía, la lámpara también. Entonces todas las cargas caen como piedras del lugar donde hay mayor energía potencial a donde hay menor, de más a menos. Ese es el sentido. Entonces se polariza de esta manera, más menos, porque los elementos que consumen siempre van a polarizarse positivo por donde les entra la corriente y negativo por donde les sale. Porque la corriente siempre va de más a menos en los elementos consumidores, gastadores. Bueno, entonces, de acá, dos elementos en serie. Por lo tanto, tengo que suponer, o concluir, mejor dicho, que esta I genérica para todo el circuito serie es igual a la I de la resistencia y es igual a la corriente, la I de la lámpara. Porque los dos elementos están en serie y la corriente en serie es la misma. Está claro eso, ¿no? ¿Y qué respecto del voltaje en los circuitos en serie? Bueno, el voltaje total de la fuente se tiene que repartir entre la resistencia y la lámpara. ¿Está bien? Entonces, el voltaje total de la fuente tiene que ser la suma del voltaje de la resistencia más el voltaje de la lámpara. Con esta pequeña introducción de circuito serie, tenemos que deducir esas cosas. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué voltaje tiene que soportar la resistencia de acuerdo a lo que hemos visto? Alguien que me diga o arriesgue, no hay problema. 100 voltios, 100, profe. 100 voltios, exactamente. Entonces, si tengo 220 y el total es la suma de las dos, obviamente digo voltaje de la resistencia, paso esto restando, tiene que ser voltaje total menos voltaje de la lámpara. Tiene que ser 220 menos 120 igual a 100. Ese es el voltaje que tiene que soportar la resistencia. Bien, entonces digo, bueno, ahora tengo que calcular la resistencia que tengo que poner ahí. Si bien es la resistencia ya viene fabricada, tiene su valor, no es que voy a fabricar una resistencia de tantos ohms. No, simplemente voy a calcular cuál necesito para ir a buscarla en el cajón y sacarla y ponerla. Bien, ley de Ohm, vamos a poner el triangulito por acá, B y R. Ley de Ohm. Quiero calcular resistencia, divido voltaje sobre corriente. ¿Qué voltaje el voltaje de la resistencia sobre la I de la resistencia? Igual, 100 voltios dividido. No tengo el corriente de la resistencia. No tengo la corriente de la resistencia. Este punto suele ser uno de los puntos donde estos ejercicios tienen problemas, tienen inconvenientes para resolverlo. Con la potencia se puede sacar. Bueno, exactamente. Con la potencia se puede sacar
Para el que ya hizo algunos ejercicios se da cuenta fácil y otros no. Entonces, la potencia, como dice Ezequiel, la potencia del elemento que estamos queriendo ayudar, digamos, la resistencia se pone ahí para poder ayudar a que el otro elemento pueda funcionar normalmente. La potencia del elemento es la que nos permite calcular la corriente. Potencia eléctrica, como vimos hace un ratito, potencia eléctrica o potencia, pero para elementos eléctricos es V por I. Por eso no quiero que usen el I cuadrado de R y eso. Simplemente con esta es suficiente y vamos haciendo ley de Ohm cuando haga falta. Para que los conceptos queden bien explícitos y no ocultos en subfórmulas, digamos. Entonces, potencia de la lámpara, voltaje de la lámpara, corriente de la lámpara. Yo tengo la potencia que la lámpara necesita disipar. Si lo alimento con más voltaje va a disipar más potencia, pero se va a quemar porque no está hecha para eso. Si lo alimento con menos voltaje va a disipar menos potencia, pero no va a dar la luz que necesita dar según lo que fue fabricada. Entonces, necesita disipar 400 watts para funcionar normalmente. Entonces acá pongo 400 watts, voltaje 100 voltios, no, 120 voltios, y de la lámpara, ¿no es cierto? Y de la lámpara igual a potencia de la lámpara dividido voltaje de la lámpara. 40 watts dividido 120 voltios, 40 dividido 120, 0,33. 0,333 amperes. Entonces, en los circuitos donde yo tengo una resistencia limitadora, es decir, que está en serie, calculando la corriente que necesita el elemento que estoy ayudando, calculo mi propia corriente también, es decir, la resistencia, la corriente de la resistencia. Porque esto, como vimos acá, acá lo hemos puesto, lo hemos puesto explícitamente, como tenemos un elemento en serie con otro, las corrientes son iguales. Entonces, esta corriente de la lámpara es igual a la corriente de la resistencia. ¿Por qué está en serie? Entonces, este valor lo podemos trasladar acá porque esta igualdad es cierta. 0,333 amperes. Entonces, inverso esto por 100. 300 ohms. Entonces, no es que fabrique, elijo 100, elijo 0,33, fabrico una resistencia. No, las resistencias se fabrican de acuerdo a lo que el fabricante determina, cuánto carbón, qué tamaño el cilindro, nada que ver. Lo que yo estoy calculando es qué resistencia necesito ir a buscar al cajón, que ya está fabricada, qué valor necesito elegir para poner en el circuito de manera tal de que la lámpara funcione. Bueno, ahora yo sé que eligiendo una resistencia de 300, la pongo en serie con la lámpara, y va a pasar todo lo que hemos calculado, que sobre la resistencia van a caer 100 voltios, sobre la lámpara van a caer 120, va a circular una corriente de 0,333 amperes y todo lo demás. Entonces, hasta ahí el punto número 1. ¿Qué resistencia necesito poner en serie para que el funcionamiento, ahí dice el calentamiento sea normal porque estaba hablando de una lámpara incandescente, pero digamos, para generalizarlo, digamos, para que su funcionamiento sea normal. Acá yo pongo una lámpara, pero puedo dar en el ejercicio que esto en vez de una lámpara común sea un diodo LED, una lámpara LED. Y puedo decir que ese LED funciona con 2 voltios en vez de 120 y la potencia es 0,5 watts o 1 watt en vez de 40, son números más chicos, pero el concepto es el mismo. Puedo reemplazar la palabra lámpara por LED o un aparato genérico que funciona con tantos voltios y disipa tanta potencia. El concepto no va a cambiar. Bueno, entonces acá estaríamos resolviendo el punto A, que sería qué resistencia necesito conectar en serie para que el dispositivo que estoy adaptando funcione bien. Bueno, después dice, fíjense que dice la cantidad de energía que consume la lámpara.
y la resistencia. Bueno, ambas son potencia V por I. Potencia de la lámpara, V de la lámpara, I de la lámpara. Que en este caso la potencia ya la teníamos, 40 watts. Entonces, para calcular la energía de la lámpara, es simplemente potencia por tiempo, 40 watts o 40 joules sobre segundo, en este caso me conviene ponerlo así. Por el tiempo, dice 25 horas. Entonces ponemos acá 25 horas por 3.600 segundos por cada hora. Entonces tenemos 40 por 25 por 3.600. 3 por 10 a la 6. 3,6 por 10 a la 6 joules. Bueno, esa es la energía que consume la lámpara. En 25 horas. Para calcular la energía de la resistencia, primero calculo la potencia de la resistencia. Potencia de la resistencia, voltaje de la resistencia por I de la resistencia. Voltaje 100. Habíamos dicho que sobre la resistencia que en 100 voltios. Corriente la misma, 0,333. Entonces, 33,3 watts o 33,3 joules sobre segundo, que es lo mismo. Bueno, entonces, ¿cuál es la energía de la lámpara? Potencia por tiempo, 33,3 joules sobre segundo por 25 horas por 3.600 segundos por cada hora. Segundo con segundo queda joule. 33,3 por 25 por 3.600. En este caso, 3. Sí, prácticamente 3 por 10 a la 6 joule. Bueno, ahí estaría terminado. Una cuestión más respecto al cálculo de potencia de la resistencia. Cuando uno calcula el valor que necesita para una resistencia, esto puede llegar a ser incluso una pregunta del teórico o alguna múltiple choice. Es decir, si yo voy a comprar una resistencia de 300 ohms, lo primero que nos van a preguntar es decir, pero ¿de qué potencia? Más allá del tipo, supongamos que resistencia... ¿De qué potencia? Porque yo tengo una resistencia de 300 ohms chiquita así y una resistencia de 300 ohms grandota. Esta dice 1/4 de watt y esta dice 10 watts. Y obviamente un caramelote más grandote, es decir, 50 watts. Entonces, esta resistencia la mido con el tester, tiene 300 ohms. Esta también y esta también. La diferencia es que esta puede disipar hasta 1/4 de watt, es decir, 1/4 de joule por cada segundo. Si la hago disipar más, se va a quemar. Esta puede disipar hasta 10 watts, 10 joules por cada segundo, y esta puede disipar hasta 50 joules por cada segundo. Es decir, que esto no es la potencia exacta que tiene que disipar una resistencia, a diferencia de la lámpara que sí, que tiene que ser esta la potencia para que funcione bien. La potencia de la resistencia, por lo menos del componente que yo voy a comprar, es el valor máximo de potencia que puede disipar antes de quemarse, antes de romperse. Entonces, si uno ha calculado que la resistencia que ponga en este circuito va a disipar de verdad 33,3, y bueno, estaría bueno elegir esta de 50, porque sé que está por debajo de la potencia que va a necesitar. Si pongo esta, va a funcionar durante unos segundos hasta que Misión Imposible se autodestruya. ¿Está bien? 33 está disipando 3 veces más de lo que está hecha, para lo que fue hecha. Entonces pongo esta, va a funcionar unos segundos hasta que se quema. Esta no, porque está hecha para disipar hasta 50 y va a estar disipando 33,3. ¿Está claro
la diferencia entre la potencia que calculo que efectivamente va a disipar la resistencia y la potencia del fabricante, la que puedo leer en el propio componente, es decir, o darme cuenta por el código de colores en el caso de las chiquitas. Es decir, qué potencia máxima puede disipar a la potencia real que va a disipar de acuerdo al circuito que está conectado. Bueno, ¿alguna pregunta? Hasta acá está bien con el temario de hoy, así que... Profe, sí, ¿podría repetir lo último? No entendí bien. sobre la potencia comercial, digamos, y la potencia Sí, real disipada. sí. Bueno, simplemente esto. Hasta acá esto lo han entendido, ¿no es cierto? Cómo hemos calculado la potencia que va a disipar esta resistencia en este circuito. ¿Eso está bien? Sí, Bueno, profe. listo. Entonces, si todo el cálculo lo hemos entendido, así que poniendo una resistencia de 300 en este lugar, a través de todos los cálculos que hemos hecho, hemos determinado que esa resistencia va a estar, digamos, tirando al ambiente a razón de 33,3 joules por cada segundo que esto esté andando. Esa es la potencia que va a disipar, es decir, con cuánta energía va a estar calefaccionando el ambiente donde esté. 33,3. Ahora, cuando yo voy a comprar la resistencia o la voy a elegir del cajón, tengo que elegir una resistencia que no solamente tenga 300 ohms, sino que se banque disipar esta cantidad de potencia. Si yo busco una de 300, de 10 watts, es decir, la potencia que tiene marcada el componente no es la potencia que va a disipar efectivamente, sino la máxima que puede, la máxima potencia que se banca disipar. Es decir que esta es la potencia real que va a disipar la resistencia que ponga ahí, entonces tengo que tener la precaución de elegir una de 300 ohms, pero que tenga una potencia máxima disipable más grande de la que yo necesito según mis cálculos. Eso simplemente. Entonces digo, si pongo una de 10, la pongo acá y va a disipar 33. Sí, va a disipar 33, según los cálculos, pero por unos segundos hasta que se rompa, porque es demasiado chiquita. No se va a aguantar semejante disipación. Entonces tengo que elegir una de 300, pero más grandota que se banque disipar al menos esta potencia, normalmente un poquito más, con un margen de seguridad. Sí, esa es la diferencia entre la potencia que efectivamente hemos calculado y la que el componente va a verdaderamente disipar. Si acá hubiéramos puesto números de un LED, por ejemplo, hubiéramos puesto en vez de 120 voltios, alimento con 12 voltios, un LED de 2 voltios de 1 watt. Bueno, hubiéramos tenido una corriente acá de 0,005 y una potencia acá de la resistencia de 0,3 watts. Y bueno, entonces con una de medio watt suficiente. ¿Se entendió? Simplemente para una resistencia del mismo valor, diferentes potencias que puede disipar. De acuerdo a la corriente que le hagamos circular, obviamente. Pongo más voltaje, va a circular más corriente y obviamente va a disipar más potencia. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, si no, vamos con esto a seguir bastante, así que cualquier duda que les surja, si hacen algún otro ejercicio, ya la semana que viene vemos toda la parte de resistencia variable, que no hemos hablado ahora, y la parte de FEM, y algunas cosas más de circuito serie paralelo. Nos vamos a adelantar un poco a la parte de instrumentación, porque esto hay que verlo antes. Está después en la guía de Kirchhoff, pero lo tenemos que ver antes, más claro verlo ahora. Así que vamos a seguir con esto, así que si se les ocurre, tienen alguna duda, me la planteen apenas arranquemos el lunes que viene y lo vemos ahí, antes de arrancar con la clase. O después, no sé, como quieran, no hay problema. Bueno, gracias por la presencia entonces y nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias por todo, profe. Gracias. Buen día. Chao, buena Profe, semana. nos vemos. Adiós, profe.
Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Adiós. Chao, profe. Adiós. Adiós.